por el respeto a los derechos y libertades establecidos en la Constitución de 1953. No obstante, el 14 de noviembre del 57, Marcos Pérez Jiménez anuncia al Congreso que sustituye las elecciones presidenciales previstas para ese año por un plebiscito en el que preguntará a los electores si desea que su mandato sea extendido por 5 años más, medida que generó descontento en sectores políticos, sociales y militares. El 1 de enero de 1958 se produjo la primera rebelión castrense en contra de la dictadura. Aviones de la Fuerza Aérea Venezolana volaron el cielo de Caracas como parte de una sonada para derrocar al gobierno. La revuelta es sofocada y el régimen aumentó las acciones represivas de la Seguridad Nacional contra militares y civiles. En la madrugada del 23 de enero, la Fuerza Armada retira el apoyo al presidente Marcos Pérez Jiménez y le obliga a abandonar el Palacio de Miraflores. Desde el aeropuerto de La Carlota, en Caracas, Pérez Jiménez huye hacia República Dominicana en el avión presidencial conocido como la Vaca Sagrada. Civiles y militares toman las calles de Caracas y varias ciudades del país para celebrar el fin de la dictadura. Bueno, gracias Daniela por este contexto histórico. Y ahora para ahondar en este tema tenemos en la línea a Pedro Benítez, historiador, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela, además un analista político y un amigo. Te saludamos, Pedro. Bienvenido, un gusto conversar contigo. No, el gusto es mío. Muy buenas tardes a ti, Lila, y al profesor Arraiz por esta oportunidad de conversar con ustedes. Mira, quería plantearte de entrada un tema, Pedro. En las memorias de Enrique Tejera París, él dice que él estaba en Nueva York con Eugenio Mendoza Goiticoa y Leopoldo Correa, y Mendoza recibió una llamada telefónica el 22 de enero de 1958 en el hotel donde se estaban quedando, y les dijo a ellos, nos vamos ya en el Constellation porque voy a ser presidente de la República. Y cuando llegaron a Maiquetía, lo mandó a recibir un edecán de Wolfgang Larrazábal, que ya era el presidente de la República. ¿Conocías este tema? Sí, tuve la oportunidad de que el propio doctor Tejera me lo comentara personalmente. Tuve oportunidad de conocerlo y de tratarlo, un personaje desde todo punto de vista, ¿no? Y también he leído tuve también la oportunidad que él me obsequiara sus memorias. Bueno, ese es un incidente muy latinoamericano y muy venezolano, no me extraña. En ese tipo de situaciones que un régimen se derrumba, esto en América Latina lo hemos visto montones de veces, que un régimen político se viene abajo y entonces, bueno, empieza ese desorden, ¿no? Esa corredera que tú no sabes quién se queda con el coroto, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Cómo se constituye el nuevo gobierno? Y bueno, eso fue lo que ocurrió durante el día 23, desde la madrugada del día 22 para el 23, a lo largo del día 23, lo que poca gente recuerda es que el 23 de enero hubo un contragolpe o un cambio de la Junta original, que la Junta original era Wolfgang Larrazábal, que era el comandante de Marina, que por cierto había sido parte fundamental o parte importante del gobierno militar, fue uno de los firmantes del acta del 24 de noviembre del 48 que sentenció el derrocamiento de Rómulo Gallegos, y estaba acompañado por otros dos importantes jefes militares del círculo de confianza de Pérez Jiménez, el Turco Casanova y Romero Viñate. En Caracas había un gran desorden, había muchas movilizaciones populares y la juventud militar protestó esa junta, entonces se ven obligados a cambiar la junta, a sacarlos a ellos, y entonces cuando meten a dos civiles, uno de los cuales era el doctor Eugenio Mendoza, don Eugenio Mendoza, el otro Blas Lamberti, y no sé si ese día o poco después se traen a un profesor universitario, un profesor de Derecho, otro gran personaje venezolano que hay que rescatar, un tipo muy, muy particular, un gran caballero,
al que designaron como secretario de la Junta, que fue el doctor Edgar Sanabria, que finalmente terminó siendo el presidente de la Junta ya en la etapa final de transición, que es el que le entrega el gobierno al nuevo presidente electo democráticamente. Ahora, Pedro, una de las cosas que me llama la atención con respecto a estos detalles o esas infidencias de cómo se vivió para actores claves el 23 de enero, es que termina siendo, en parte, el propio Pérez Jiménez quien escoge o designa a quién iba a mantenerse en el poder, a Wolfgang Larrazábal. Hay versiones que apuntan a que el círculo de Pérez Jiménez, una vez que él estaba abordando el avión que lo llevaría a República Dominicana, fue el que dijo: busquen al general de mayor rango y jerarquía en las Fuerzas Armadas para encabezar esa transición. Y no fue sino este contragolpe al que has hecho referencia el que garantiza que los civiles tengan cabida en ese cambio que marca el 23 de enero, ¿no? Bueno, no creo. Yo lo que creo es que primero salió huyendo, pero todo se empezó a venir abajo. Y sí, había una tradición en las Fuerzas Armadas venezolanas, una tradición también latinoamericana, que en ese tipo de situaciones el que queda al frente es el militar que tiene más alto rango. Esa fue la razón principal por la cual, por ejemplo, López Contreras es el heredero de Gómez, porque era el ministro de Guerra y Marina, como se le decía en aquella época. Y es la razón por la cual Carlos Delgado Chalbó termina siendo el presidente de la primera junta, porque era el ministro de la defensa, es decir, era tratar de mantener la línea de mando. Lo que pasa es que aquí, Lila, se mezclan tres cosas. Uno, lo que en la memoria colectiva tenemos los venezolanos de lo que significó el 23 de enero, que no siempre se corresponde con los hechos históricos concretos. Luego está el tema, digamos, como otro nivel, otra dimensión, que son los episodios, los sucesos, la pequeña historia, que siempre es muy interesante. Había un historiador británico, lamentablemente se me escapa el nombre en este momento, tal vez el profesor Lucas lo recuerde, que él decía que el chisme es la pimienta de la historia. Claro. Entonces, que sí. Eso lo dicen todos los profesores, todos los historiadores británicos, Pedro, lo dicen. Bueno, yo creo habérselo leído a uno en particular. Claro. Y luego la tercera dimensión o el tercer nivel es la historia grande, el proceso grande. Porque aquí hay una gran pregunta: ¿por qué cae Pérez Jiménez? Porque la verdad verdadera, rigurosamente cierto, es que la década de los 50 fue una muy buena época económica para Venezuela. Hay un libro clásico de la profesora Karina Castillo, que se llama La Era del Bull Dorset, donde esto lo documenta. Incluso hay una memoria colectiva de una generación de venezolanos que dice, bueno, que bien vivíamos en la época de Pérez Jiménez. Ahí también se mezcla el mito con la realidad. Lo cierto es que por circunstancias ajenas a Pérez Jiménez, era un proceso que venía de los años 20, y que se aceleró con el final de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción económica de Europa, de Japón, el auge económico en Estados Unidos. Bueno, Venezuela se convierte en muy poco tiempo en el primer productor mundial de petróleo, el primer exportador mundial de petróleo, y el segundo, por un breve periodo, productor mundial. Yo creo que un momento nos detengamos a pensar lo que eso significaba para aquel país. Claro, y además Pedro, con una población que no llegaba a los 6 millones de habitantes. Lo que te daba un ingreso per cápita que no lo tenía prácticamente ningún país del mundo, ¿no? Fenomenal. Y además, el 12 de noviembre del año 48, o sea, 12 días antes del golpe contra Gallegos, se reforma la ley de impuestos sobre la renta, que hace que en la práctica es el 50-50, es decir, que el 50% de las ganancias de las compañías petroleras le quedaban al gobierno y el 50% a ellas, pues, a las compañías productoras, a las transnacionales que operaban acá. Es decir, todo ese dinero le cayó al gobierno militar. Entonces ellos, para legitimarse, empezaron a hacer obras públicas a diestra y siniestra. Muchas de esas obras públicas venían ya de los gobiernos anteriores, de López Contreras, de Medina, de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero eso le da un impulso enorme. Y luego hay otro factor que tiene que ver con la demografía, espero no extenderme, que fue la gran revolución venezolana del siglo XX, que fue la campaña sanitaria del doctor Arnoldo Gabaldón. Venezuela fue el primer país del mundo, de la zona tropical, del mundo entero, que venció la malaria. Es así. Lo hizo antes que Italia. Y eso cambió totalmente Venezuela. Eso provocó una explosión demográfica. Venezuela se hizo un país atractivo a la inmigración europea por primera vez, que no lo había sido.
Y bueno, entonces Venezuela entra en un proceso de modernización muy acelerado. Y el 23 de enero del 58, la caída de Pérez Jiménez, yo creo que hay que verla en ese contexto, porque las sociedades cuando empiezan a prosperar y a crecer, no se hacen menos exigentes, sino más exigentes. Claro. Pedro, vamos a una pausa musical y continuamos conversando contigo sobre este tema apasionante. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
el caso del día. En Puntos Cardinales. Estamos conversando con Pedro Benítez, historiador, profesor de Historia Económica en la Universidad Central de Venezuela, sobre el 23 de enero de 1958. Pedro, ahí hablabas de mitos en relación con el 23 de enero, y ciertamente que hay muchos. Uno de esos mitos, a mi juicio, es que hubo una rebelión popular que derrocó a Pérez Jiménez. ¿Fue así? Bueno, claro, eso habría que matizarlo bastante, ¿no? Primero, lo que provoca la caída de Pérez Jiménez son sucesos que ocurren fundamentalmente en Caracas. El país está, el resto de Venezuela simplemente es un observador de lo que ocurre acá. Ciertamente hubo un proceso de agitación en ciertas partes de la ciudad, hubo una acción civil que fue muy importante, una acción civil. Se cayó la llamada con Pedro Benítez. Pero mientras retomamos el contacto, también hay un hecho muy importante, porque hay que recordar que si bien las razones económicas, como ya explicaban ambos en el segmento anterior, no era precisamente lo que pesaba, sino más bien la pérdida de libertades, la represión y las amenazas que había en contra de la disidencia, hay también un momento que se va sumando a esa lista de hechos a la que hace referencia Pedro Benítez, y tiene que ver con la pastoral, ese pronunciamiento de la Iglesia como una institución tan respetada en un país como este, alzando la voz justamente en contra de la dictadura de Pérez Jiménez. Claro, pero finalmente la salida de Pérez Jiménez es un hecho militar. Sí, sin duda. La gente confunde, cree que no, que es una rebelión popular que lo lleva a la renuncia. No, es una rebelión militar. Porque además, ¿dónde estaba la oposición, la disidencia en ese momento? En el exilio. ¿En el exilio o en la clandestinidad? En la clandestinidad o en las cárceles, de modo que era poco probable. ¿Está Pedro de nuevo? Aquí está. Tenemos aquí una interrupción del servicio de Internet. Bueno, entonces, ofrezco excusa. Mientras no estabas en el aire, estábamos diciendo que en el fondo lo que saca del poder a Pérez Jiménez es una rebelión militar, una desobediencia de los mandos militares. Ciertamente hay un movimiento civil y hay un clima de agitación caraqueño, pero la puntilla del toro, como dirían los taurinos, es que los militares le retiran el apoyo, ¿no? Sí, definitivamente. Eso fue lo fundamental. Pérez Jiménez gobernaba en nombre de las Fuerzas Armadas, y lo que el primer intento de golpe el 1 de enero pone en evidencia es que él no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas, que lo que realmente gobierna es una camarilla. Digamos que los civiles acompañan el proceso. Es más, yo diría que la participación civil, la movilización popular, fue más importante a partir del 23 de enero Correcto. Y a lo largo del año 58 que previamente. Porque es que la historia no termina el 23 de enero. Aparte del mito también es pensar que, bueno, Pérez Jiménez cayó, se huyó, y bueno, empezó la democracia en Venezuela. Y eso no fue así. No, para Venezuela, que además Venezuela pasó muchos meses de inestabilidad. Y no es solo lo que ocurrió en el 58, sino también el gobierno, después de Betancur, tuvo que enfrentar alzamientos militares uno detrás de otro, incluso hasta un atentado en contra de su vida. Y bueno, ese es otro capítulo, ¿no? Porque el gobierno de Betancur va a ser algo milagroso, porque la importancia de ese gobierno para nuestra historia, desde el punto de vista político, habría que meter varias cosas más, pero desde el punto de vista político, para seguir en él y lo que llevamos, es que es el primer gobierno civil electo en unas reglas constitucionalmente establecidas, previamente establecidas, y además por voto popular, que termina su periodo y le entrega a otro gobierno civil electo de la misma forma. Eso Venezuela nunca lo había vivido. O sea, todos los ensayos civiles que habíamos tenido, con la excepción de Juan Pablo Rojas Paul, que fueron 2 años, pero el resto de los gobiernos civiles que teníamos siempre terminaron mal. Sí. Ahora, Pedro, a ti, ¿cuál es el juicio que te merece Wolfgang Larrazábal? Te adelanto que pareciera que los venezolanos no le hemos agradecido suficientemente en su memoria histórica esa transición que él hizo. Es posible, yo creo que la memoria de Wolfgang Larrazábal con el tiempo se ha ido perdiendo. Yo que ya tengo cierta edad, pero yo recuerdo que de niño, cuando se hablaba el 23 de enero, Wolfgang Larrazábal era toda una persona muy recordada, sobre todo por
la generación de mis abuelos, generaciones que lo antecedieron a uno. Era una persona que estaba muy presente todavía, como el Marino, ¿no? El hombre que había contribuido a restituir la democracia, porque además él tuvo una actitud, tuvo que enfrentar muchas crisis a lo largo del año 58, porque después de un intento de golpe de Estado de parte de su ministro a la defensa, Castroleón, en julio, y después otro intento de golpe de Estado de la policía militar en septiembre. Y bueno, fue un militar en esa tradición de los militares civilistas que ha tenido Venezuela, que hay que rescatar. Yo creo que él está en la tradición de López Contreras, en la tradición incluso del general Páez, hombres de armas que sin embargo se comportaron como en el poder como gobernantes civiles, y en el caso particular de él, de facilitar la transición a la democracia. Y yo creo que a eso Wolfgang Larrazábal hay que, ciertamente estoy de acuerdo, hay que reconocerlo, y creo que el tiempo lo ha ido olvidando. Por supuesto, él está opacado, como pasó con esa generación, por esa figura que fue Rómulo Betancourt. Claro. Pero curioso el término de militares civilistas, cuando en efecto la función del militar es ser institucional, ¿no? Es el respeto y procurar que el espacio de los civiles sea para los civiles. Y el respeto a la Constitución, claro. Sí, es un tema polémico, porque también parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, que también ha hecho una deformación de nuestra historia patria, de la guerra de independencia, y se ha alimentado, sobre todo de los últimos 30 años para acá, ¿no? Desde el 4 de febrero del 92 se ha exacerbado esa idea de que los militares fueron los que derramaron su sangre por la independencia, y entonces tienen como el derecho, ¿no?, a gobernar a Venezuela. Es la deformación del culto a Bolívar, ¿no? Es lo que yo creo que hay un elemento acá. Pero por otra parte, eso ha dejado a un lado, y hay que rescatarlo, porque es una buena oportunidad para rescatar la memoria de militares venezolanos, que por el contrario no se creyeron dueños del país, no creo que Venezuela era de su propiedad, sino que era un legado para todos los venezolanos, y que se dedicaron a ser guardianes de la Constitución y de la voluntad popular. Igual Wolfgang Larrazábal, sin lugar a dudas, está en esa línea. Es más, creo que en el libro, la conversación que el profesor Arraiz le hace a Arturo Uslar Pietri, tal vez me estoy confundiendo, pero creo haberlo leído ahí, donde tocan el tema que Uslar va a Miraflores. Claro, ahí está, Pedro, claro que y sí. el que saca el cuadro, hasta ahí, ¿no? Está ahí, saca el cuadro y lo rompe en la fuente de Miraflores, en el patio. Y le pregunta a Wolfgang Larrazábal, bueno, ¿y ustedes ahora qué van a hacer? Así es. Y él les dice, no, nosotros vamos a llamar elecciones, porque lo normal, lo común, lamentablemente, era que el que se tomaba el poder trataba de quedarse a como era el lugar. Y no, Wolfgang Larrazábal respetó eso, es más, es candidato presidencial, se va de baja, entrega el poder, se va a competir en la elección del 58, era el candidato que tenía todo para ganar, en esa época no había encuesta, pero parecía que era el candidato favorito, por lo menos en Caracas, pero bueno, todavía Acción Democrática y Betancourt tenían mucha fuerza en la Venezuela profunda, en la Venezuela rural, y eso es lo que el resultado se voltea. Y sin embargo, Wolfgang Larrazábal reconoce esa victoria sorpresiva, y fue embajador, creo que en Chile. De modo que sí, sin lugar a dudas, un gran personaje, un gran venezolano. Fíjate, Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista, pero te invitamos que te quedes con nosotros para que escuches estas palabras de Wolfgang Larrazábal, este sonido que tenemos de él. Muchas gracias, Pedro. De todas estas circunstancias, me quedó a mí una lección muy grande. Cuando tú quieras hacer algo y ese algo te quede perfecto, a pesar de que te mueras esperando, tienes que esperar, porque el éxito de una operación como esa valía todo eso, todos esos sacrificios. Yo perdí como 10 kilos, y así como a mí me pasó, estoy seguro que le pasó a muchos de los oficiales que allí soportamos esa tragedia. Pero cuando llegó la hora precisa, asumimos toda nuestra vocación venezolana y pusimos en marcha la gran maquinaria. Bueno, y con estas palabras de Wolfgang Larrazábal nosotros despedimos este caso del día, y a nuestro invitado, el profesor Pedro Benítez, que nos ha dedicado estos minutos para hablar de lo que supone una fecha como esta, el 23 de enero en nuestro país. 4:44, escuchamos a John White con Missing You.